todo, muchísimas gracias por su presencia, a las damas y a los caballeros, a la juventud, a los periodistas, y permítame que me sienta emocionado por la presencia de Germán Caicedo, uno de los hombres más brillantes del periodismo, de nuestra escritura, de nuestra literatura colombiana. Porque este es un momento que a mí particularmente me llega muy al alma. Yo conocí a Germán cuando él ya trabajaba en El Tiempo, era un cronista ya conocido, y como él lo recordaba también, yo en esa época estaba en La República. Y luego pues también he seguido la pista porque el periodista todo es curiosidad. Germán no solamente que es un gran escritor, como le digo, un gran periodista, sino que incursionó en el tema de los toros, que incursionó en la televisión, hasta hace poco ha estado en la televisión, que ha estado en la radio, ha sido director de noticias en la radio, de tal suerte que abarca todo ese universo del periodismo. Y cuando hablé de la posibilidad del libro, desde entonces pensé siempre en Germán, porque es una autoridad completa, conoce todos los medios, y bueno, ahora mismo está en las librerías con uno de sus trabajos espléndidos, como todos los de él, y es también de una travesía, perdido por allá en el Amazonas, y con gran éxito. En fin, ¿ah? Sí. En todo caso, quería rendirle pues estas palabras de gratitud a Germán, que ha tenido la bondad de venir aquí a presentar este libro. La verdad es que hay una historia muy bonita, yo se la contaba hoy a Ricardo Zipagauta, gran periodista, director de periodistas del departamento Boyacá, y hombre de radio, todavía trabajó en radio, y le contaba que esto es una verdadera proeza. La primera, yo había comencé a escribir algo sobre la radio, no sobre la radio propiamente, sino sobre la gente de la radio. Y cuando ya tenía algo adelantado, me encontré que había mucha queja, que había mucha crítica, que se estaba analizando en profundidad ya la labor que hacía el periodista. Y entonces comencé a escribir sobre los problemas del periodismo, con tan mala suerte que me robaron el computador. Y Miriam, mi esposa, Miriam Rojas Uribe, dijo, vuelve a escribir. No es fácil volver a escribir, pero volví a escribir. Y entonces cuando ya llevaba bien adelante todo, volví a perder, porque hice mala una operación y borré completamente lo que había hecho. Entonces esto es algo para mí sorprendente. Me lo entregaron ahora, hace poco, a las 5:30 de la tarde. El señor Suárez me dijo, mire, aquí está el libro, no me lo habían entregado antes. Y aquí está el libro, y no he tenido tiempo de mirarlo, pues mucho. Pero es, como lo decía Germán, un momento para reflexionar para hacer una reflexión sobre el periodismo. Y como lo decía muy bien Germán también, siento de verdad vergüenza porque hay una suplantación del periodismo. Podríamos enumerar aquí muchas cosas que están pasando al periodismo para sentarnos a llorar o sentarnos a mirar qué podemos hacer. Pero en términos generales, hablemos más bien de las cosas positivas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Primero que todo, yo creo que hay que hablar en voz alta, que hay que hablar descubriendo cada uno de los temas, y hablar, en primer lugar, digo, de la formación del periodista. La universidad, en general, las que tienen pues sus facultades de periodismo,
deben ponerse, como se dice popularmente, las pilas. Hay que reformar cosas para acercar más, para formar mejor al periodista. Entonces, la universidad juega aquí un papel fundamental. En segundo lugar, los medios de comunicación. Los medios de comunicación no pueden estar ausentes solamente, no estar presentes solamente en el trabajo de cada comunicador, sino en lo que puede aportar al comunicador. Me explico mejor. El comunicador, el periodista necesita permanentemente capacitación. El mundo está evolucionando constantemente. Evoluciona. Todos los días hay algo nuevo. Todos los días hay un conocimiento. Todos los días hay una nueva herramienta. Pero entonces el periodista no puede estar enclaustrado en un computador, alejado de ese proceso. Tiene que hacer una capacitación que debe ser, yo diría, obligatoria y con una decisión de cada empresa, digamos, de los medios de radio, de televisión y de prensa. Y en tercer lugar, algo que verdaderamente a mí sí me sorprende, que es la falta de aptitud por parte de muchos de los que estudian periodismo. Uno encuentra que podría revelar aquí nombres, pero ¿para qué? Simplemente permítame decir los ejemplos. Un hombre estudia periodismo, termina en una gran facultad de periodismo y cuando recibe el diploma dice: esto es muy bonito, pero no voy a ejercerlo porque no me gusta. Entonces uno dice: ¿para qué estudia periodismo? No tiene aptitud. Y la universidad ahí también falla, porque no le induce a esa necesidad de hacer una aptitud, es decir, de ser responsable con su carrera. Ahí hay una falla también de la universidad, pero ese caso no es aislado, es un caso muy corriente. Como otro caso, por ejemplo, hablando no de la suplantación, sino de lo que se ve en muchos medios. Conozco uno muy importante, uno de los mejores y de los más importantes periodistas del momento. No es periodista, pues no tiene el título que dan las universidades, comunicador social periodista, no lo tiene. Estudió otra cosa, estudió algo de tecnología y hizo un curso, un doctorado en la Universidad de los Andes, y cuando terminó pidió que le permitieran hacer unas prácticas en el periódico El Tiempo. Le permitieron hacer las prácticas. Descubrió que él era periodista, que le gustaba el periodismo, que esa era su aptitud. Lleva 17 años y es uno de los más importantes periodistas de ese diario. Uno dice: la universidad ahí tiene para que se estudie esos casos. Bueno, y finalmente yo diría que nosotros tenemos muchas responsabilidades. En el caso de Internet, la gente habla mucho de Internet, pero sabe poco de Internet. Del valor y de la trascendencia que esta herramienta tiene para todos nosotros, no solamente para los periodistas, para todas las profesiones. Es una herramienta fabulosa que no la aprovechamos. Solamente la investigación que tuvimos la ocasión de hacer en periódicos, tal vez un 8% de los periodistas que tienen computador hacen investigación a través de él. El resto es hacer una noticita o una crónica o un reportaje y pare de contar, como se dice popularmente. Entonces hay un desaprovechamiento de la tecnología. La destreza en el manejo está en una pobreza infinita, infinita. Y el periodista tiene que saber tanto como casi hoy un ingeniero de sistemas. Debe ser más o menos así, pero como no tiene una formación adecuada en ese campo, se producen esas fallas. Son muchas, pero de todas maneras el deseo que quiero compartir con todos ustedes es que el periodista vuelva a tomar sus funciones
de gran responsable de la sociedad, que le sirva a la sociedad. Y ese periodista, pues obviamente tiene que estar bien preparado. Aquí yo tengo, lo mencionaba Germán hace un momento, dejé en la última parte una serie de crónicas muy breves, pero que muestran cómo se puede conseguir la noticia. Esto más que todo está dirigido para gente que es ya profesional o gente que está estudiando. ¿Cómo se puede conseguir la noticia? Es una parte. Otra, cómo una idea en radio se puede volver importante o en televisión. Miren ustedes, voy a contarles una anécdota de algo que está aquí. Resulta que trabajaba en El País de Cali en el año 52. Me había invitado a trabajar allá don Álvaro Lloveda, el dueño de ese periódico. Y estaba trabajando ahí un día, me fui a ver el tiempo, a ver qué decía, y me encontré en la tercera página, por allá perdida, un titular, una noticia que decía: cayó Tarzán. Yo de verdad dije, ¿cómo así que cayó Tarzán? Tarzán para mí era el ídolo, era ese hombre fornido que se mantenía de árbol en árbol y que pues arrebataba todas las miradas de los muchachos en las tiras cómicas. Cayó Tarzán. Entonces leí un poquito que cayó Tarzán, pero el colombiano. Y un colombiano se hace llamar Tarzán. No puede ser, que Tarzán es una figura, para mí era una figura muy grande. Y dije, voy a investigar. Pues ahí nació, de esa inquietud, de esa curiosidad, nació una de mis mejores, digo con toda humildad, crónicas sobre lo que ese tipo hacía en Colombia, lo que ese hombre hacía en Colombia, como segundo de mando de uno de los fundadores de la FARC, el señor Manuel Marulanda. Era nada menos y nada más que esa figura, Tarzán, el ayudante o el lugarteniente de Manuel Marulanda. Y yo fui a buscarlo. En fin, ahí comienza la crónica. Yo lo dejo ahí suspenso porque no es decir, de pronto le quito el interés que ustedes puedan tener por leerla. Lo aconsejo porque especialmente a los muchachos que están empezando, ¿cómo puede surgir una cosa? ¿Cómo puede el periodista crear una cosa? Otra, ya para terminar, es el día que en RCN decidimos hacer algo como diferente a todo lo que se estaba haciendo en ese momento. Una campaña que rescatara en cierta forma un ritmo que había sido del corazón y del alma de los colombianos y de los latinoamericanos en general. Yo le dije a Ricardo Londoño Henao, que fui a la oficina, había ido a la oficina ese día, y ahí está la crónica, dije, tengo una idea loca. Vamos a festejar los 100 años del bolero. Y él, que se había parado para irse, se devolvió y se sentó. Dijo, ¿cómo así? Esa felicidad, porque él es un hombre amante de la música y sobre todo ese tipo de ritmo. Pues bien, yo había leído en el tiempo también una noticita pequeña por aquí que decía que Daniel Santos había llegado a Puerto Rico, su tierra natal, que había llegado ahí, y un periodista, y eso lo decía en el último parrafito, decía el periodista, jefe, ¿cuántos años lleva usted cantando el bolero? Entonces él le dijo, todos los años. ¿Cuántos años tiene usted? Bueno, yo tengo 76, pues el bolero es más viejo que yo. Yo me pegué de esa cosita para decir, hombre, por aquí podemos hacer algo. Me fui a Cuba, estoy hablando con una de las mujeres que más saben de bolero en México, en fin, casi en Argentina igual, e hicimos esa gran campaña. Pero todos los detalles están aquí en el libro, no los doy todo porque si no, pues no le sacamos gusto después al libro. La verdad es que
enseña un poco, lo digo con humildad, para estas nuevas generaciones, cómo podemos crear cosas. Y todavía hay muchas cosas por crear, sino que no, como que no nos preparamos. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Germán, tenemos que prepararnos para todo, para hacer una entrevista, tenemos que saber quién es el individuo que va a hablar, de dónde es, cómo es, todos los detalles que más tenga uno. Ahí está el éxito del periodismo. De tal suerte pues que no les cuento más nada así, pues, no profundizo más nada sobre este libro, porque mi aspiración es que ustedes le echen un repaso, lo lean y después me tiren tomates o me tiren huevos, cualquier cosa de eso, pero de todas maneras es con todo el corazón profesional que lo he escrito. Y después de semejantes vicisitudes que tuve al principio, perder 2 computadores, eso es increíble. Y bueno, y verlo aquí hoy, esto es una maravilla. Así como tener aquí la presencia de Germán. Yo lo bendiga a Germán, yo le pague por sus palabras. Y a ustedes, si quieren alguna pregunta, con muchísimo gusto, estoy listo para responderla, con muchísimo gusto. Vamos a dedicar 15 minuticos.